Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo, en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora cristiana Elena de White. Día 15. Los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La prueba era demasiado abrumadora para dar lugar a dudas. Sin embargo, endurecieron sus corazones y rehusaron arrepentirse de la terrible acción perpetrada al condenar a Jesús a muerte. A los gobernantes judíos se les había dado abundante evidencia de que los apóstoles estaban hablando y actuando bajo la inspiración divina, pero resistieron firmemente el mensaje de verdad. Cristo no había venido en la manera que esperaban, y aunque a veces se habían convencido de que era el Hijo de Dios, habían ahogado la convicción y lo crucificaron. En su misericordia Dios les dio todavía evidencia adicional y ahora se les concedía otra oportunidad para que volvieran a Él. Les envió los discípulos para que les dijeran que ellos habían matado al príncipe de la vida, y esta terrible acusación constituía ahora otro llamamiento al arrepentimiento. Pero confiados en su presumida rectitud, los maestros judíos no quisieron admitir que quienes les inculpaban de haber crucificado a Jesús hablaban por inspiración del Espíritu Santo. Habiéndose entregado a una conducta de oposición a Cristo, todo acto de resistencia llegaba a ser para los sacerdotes un incentivo adicional para persistir en la misma conducta. Su obstinación llegó a ser más y más determinada. No se trataba de que no pudieran ceder, podían hacerlo, pero no querían. No fue porque eran culpables y dignos de muerte, ni porque habían dado muerte al Hijo de Dios, por lo que fueron privados de la salvación. Era porque se habían empeñado en oponerse a Dios. Rechazaron persistentemente la luz y ahogaron las convicciones del Espíritu. La influencia que domina a los hijos de desobediencia obraba en ellos, induciéndolos a maltratar a los hombres por medio de los cuales Dios obraba. La malignidad de su rebelión se intensificaba por cada acto sucesivo de resistencia contra Dios y el mensaje que Él había encomendado a sus siervos declarar. Cada día, al rehusar arrepentirse, los dirigentes judíos renovaron su rebelión preparándose para cosechar lo que habían sembrado. La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pueblo con desprecio de la luz que se les ha dado. Si los caudillos judíos se hubieran sometido al poder convincente del Espíritu Santo, habrían sido perdonados, pero estaban decididos a no ceder. De la misma manera, el pecador que se obstina en continua resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. El día siguiente, al de la curación del cojo, Anás y Caifás, con los otros dirigentes del templo, se reunieron para juzgar la causa y los presos fueron traídos delante de ellos. En aquel mismo lugar y en presencia de algunos de aquellos hombres, Pedro había negado vergonzosamente a su Señor. De esto se acordó muy bien al comparecer en juicio. Entonces se le proporcionó la ocasión para redimir su cobardía. Los presentes, que recordaban el papel que Pedro había desempeñado en el juicio de su maestro, se lisonjeaban de que se lo podría intimidar por la amenaza de encarcelarlo y darle muerte. Pero el Pedro que negó a Cristo en la hora de su más apremiante necesidad era impulsivo y confiado en sí mismo, muy diferente al Pedro que comparecía en juicio ante el Sanedrín. Después de su caída se había convertido. Ya no era orgulloso y arrogante, sino modesto y desconfiado de sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo y con la ayuda de este poder decidió lavar la mancha de su apostasía honrando el nombre que una vez había negado.
Hasta entonces los sacerdotes habían evitado mencionar la crucifixión o la resurrección de Jesús, pero ahora, para cumplir su propósito, se veían obligados a interrogar a los acusados acerca de cómo se había efectuado la curación del inválido. Así que preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Con santa audacia y amparado por el poder del Espíritu, Pedro respondió valientemente: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta valiente defensa espantó a los caudillos judíos. Ellos pensaban que los discípulos quedarían abrumados por el temor y la confusión al comparecer ante el Sanedrín. Pero por el contrario, estos testigos hablaron como Cristo habría hablado, con un poder convincente que hizo callar a sus adversarios. La voz de Pedro no daba indicios de temor al decir: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora recuerda agradecer en oración a Dios por sus bendiciones. Orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.